Te bendiga. It's such a pleasure to be here with you this evening. La verdad es un gran placer, agradable para mí poder estar con ustedes esta noche. We have an expectancy that God wants to move in our heart in a special way. Estamos expectantes de la forma en que Dios quiere moverse en el corazón de cada uno de nosotros en una forma muy especial. I believe what God is doing here is very prosperous. Yo creo que lo que Dios está haciendo aquí es muy próspero. This afternoon we got to meet two people that had listened to the messages on a CD from here. Esta tarde tuvimos la oportunidad de conocer a dos personas que han escuchado las enseñanzas que se dan aquí, las han escuchado en CD. It has made a major difference in their life. Y compartían con nosotros el gran impacto que esas enseñanzas tuvieron en sus vidas. You could tell that their lives were changed because of the message that was going forth. Y uno puede ver que sus vidas han cambiado por el mensaje que se está impartiendo en este lugar. And we're trusting God to do that in these nights for us. Y confiamos en que el Señor va a hacer lo mismo en nuestras vidas estas 4 noches. Not just a knowledge in our head, No solo conocimiento en nuestra cabeza, but something that touches and changes our lives. sino algo que toque y cambie nuestras vidas. Something that we can give and pour forth to others. Algo que podamos entregarle a otras personas. We're studying the Synoptic Gospels Estamos estudiando ahora los evangelios sinópticos and the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. y la muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo. One of the main themes throughout the Synoptic Gospels, Y uno de los temas principales que encontramos en los 3 evangelios sinópticos Sir, we want to see Jesus. es: Señor, queremos ver a Cristo. And that's the cry of our heart throughout this class. We want to see Y Jesus. ese es el clamor en nuestro corazón en esta clase. Queremos ver a Jesús. The Apostle Paul says, I want to know him. El apóstol Pablo dice: yo quiero conocerle. And that's our cry, Lord, we want to know you. Y ese es nuestro clamor: Señor, queremos conocerte. As we introduce the class, as we go through the introduction, Y mientras vayamos por la introducción de esta clase, there is something that the Lord has been sharing on my heart the last few months. hay algo que el Señor ha estado compartiendo en mi corazón estos últimos meses. And we want to tie this in with the message. Y quiero entrelazar esto que el Señor ha puesto en mí con el mensaje. The thing that the Lord has been sharing with me, Lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón that He is building a kingdom. es que Él está construyendo un reino. And for us to work together with Him in seeing the kingdom built, Y para que nosotros podamos trabajar juntamente con Él y ver cómo ese reino es edificado, it takes a team. se requiere de un equipo. Tonight, so that everything could be accomplished that God wants to see accomplished, Esta noche, para que se pueda lograr y hacer todo lo que el Señor quiere que se haga, it takes a team. se requirió de un equipo. You're here and you've made a sacrifice. Ustedes están aquí, ustedes han hecho un sacrificio. You're part of the purpose, part of the team that God is using. Ustedes son parte del propósito, parte de ese equipo que el Señor está usando. And there's people in your lives that have sacrificed so you can be here. Y hay personas que forman parte de la vida de ustedes que también están haciendo sacrificios para que ustedes puedan estar aquí. There's people who have set up for this class tonight. Hay personas que han preparado todo para esta clase hoy en la noche. Tables, chairs, books, Las mesas, las sillas, los libros, class registration, the office work, la asistencia, el trabajo en la oficina, printing and communications. la impresión, comunicación. These are just a few of the things that are needed so that this class could go forward. Estas son solo algunas de las cosas que se necesitan para que esta clase pueda darse. It takes a team to accomplish the purposes of God.
Se requiere de un equipo para lograr alcanzar los propósitos de Dios. Each team member has a different responsibility. Just a moment. Cada miembro del equipo tiene una responsabilidad. We all are a part of a team in the kingdom of God. Y todos nosotros somos parte de un equipo en el reino de Dios. What is the most important job? ¿Cuál es el trabajo más importante? It's the one that God has given for you to do. Es el que Dios te ha dado a ti para que tú hagas. Don't desire to do something else. Find out what the Lord has for you. No estés deseando hacer lo que alguien más haga, sino que encuentra cuál es el trabajo que Dios tiene para ti. That's where satisfaction, that's where the joy of the Lord comes, doing what you're supposed to do. Porque allí está nuestra satisfacción, allí está nuestra llenura, el hacer lo que Dios nos mande hacer. God wants to see great things accomplished, and He uses teams. Dios quiere lograr cosas grandes y para eso Él usa equipos. One thing that enables a team to function correctly is communication. Y algo que ayuda a un equipo para que funcione adecuadamente es la comunicación. First, communication with God, En primer lugar, la comunicación con Dios. and then communication one with another. Y luego la comunicación unos con otros. Communication with the team leader who will direct the team. La comunicación con el líder del equipo, que es quien dirige al equipo. And then, as we said, communication one with another. Y como acabamos de decir, comunicación entre unos y otros. Each team member has a different responsibility. Y cada miembro del equipo tiene una responsabilidad distinta. They have a different style, a different way of doing things. Tienen un estilo diferente, una forma distinta de hacer las cosas, cada quien. And they will encourage us to move ahead in areas that maybe we're weak in. Y quizás nos van a animar, el líder nos va a animar a funcionar en áreas en las que nos sentimos tal vez débiles. Back home at the church, I'm part of a team. Allá en mi casa, en mi iglesia, yo soy parte de un equipo. And a lot of the people on the team are younger than I am. I'm the old man. Y la mayor parte de los que forman el equipo son bastante más jóvenes. Yo soy el viejito. And they keep asking me, how long are you going to use your notebook? Y siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo más vas a seguir usando tu cuaderno? When will you use electronics? When will you get with it? ¿Cuándo te vas a poner a usar cosas electrónicas? Un iPad. They're pushing me out of my comfort zone. Y me están empujando, sacándome de mi zona de confort. They're making me a better speaker. Y están haciendo de mí alguien que predica mejor. There's many different type of people that are on a team. En un equipo hay distintos tipos de personas. Some are loud, some are quiet. Algunos hablan recio, otros son calladitos. Some like to be up front, some just sit in the back. A algunos les gusta estar adelante y otros prefieren estar allá metidos en la oficina. Each team member is needed. Y cada miembro del equipo es necesario. We can't have bitterness or any non-forgiveness towards a member of the team. Y no podemos amargarnos ni tener falta de perdón con ninguno de los que forman parte del equipo. To see the blessing of the Lord come, there must be a flowing together on the team. Para que fluya la bendición de Dios, tiene que fluir una buena relación entre los miembros del equipo. In Psalm 133, it says the anointing comes when there is unity. En el Salmo 133 dice que la unción viene cuando hay unidad. We have to function together. Debemos funcionar juntos. Do you see the shirt I'm wearing? ¿Ven la camisa que traigo puesta? I think it looks nice. Yo creo que se mira bien. It's because a team member helped me with my shirt. Y esto se debe a que un miembro de mi equipo me ayudó con mi camisa. I could try for a half an hour and not put a shirt neatly into a suitcase. Yo puedo estar media hora buscando una camisa que vaya con el saco y no la voy a encontrar. It would come out wrinkled every time. Siempre va a estar arrugada.
My wife takes the shirt and she folds it perfectly. Pero viene mi esposa, agarra una camisa y la dobla perfectamente. And as I'm watching her, I say, okay, enough is enough. Let's go, hurry up. Y cuando yo la estoy viendo hacerlo, le digo, bueno, ya estuvo, apúrate y nos vamos. My way would be just to throw it in the suitcase. Y yo lo que hago es solo agarro la camisa y la tiro a la maleta. And we've even had words when it comes to packing our things. Y aún hemos intercambiado palabras cuando estamos empacando nuestras cosas. But it takes a team. Pero de lo que se requiere es de un equipo. There may be people on the team that we don't always get along with. Y puede ser que estén estas personas en el equipo con las que no nos llevamos muy bien. But each one is needed. Pero todos son necesarios. God has purposed that His kingdom, that His people would inherit the kingdom. El propósito de Dios es que su pueblo herede el reino. That is a very big job. Y ese sí es un trabajo grande. It takes a very big team. Porque se requiere de un equipo grande, muy grande. And there may be people on the team that we don't always get along with. Y puede ser que algunos de los miembros de este equipo nosotros no nos llevemos bien con ellos. But if we just dismiss them and just have them go their own way, Pero si nosotros venimos y los ignoramos y ay, que haga lo que quiera, we won't have the tools that are needed to accomplish the purposes of God. no vamos a tener todas las herramientas necesarias para cumplir con los propósitos de Dios. In the Gospels, we see very many people. En los evangelios vemos a mucha gente. Each person had different skills, different ways of doing things. Cada uno de ellos con habilidades diferentes, formas distintas de hacer las cosas. God used these differences to see His purposes accomplished. Y Dios usó todas estas diferencias para cumplir con sus propósitos. The gospel writers were unique, one from another. Los escritores de los evangelios eran únicos y distintos unos de otros. Do you think all the gospel writers thought the same? ¿Ustedes creen que los escritores de los evangelios todos los pensaban exactamente igual? No, they were all different. No, todos eran distintos. One of them was a smelly fisherman. Uno de ellos era un pescador que olía a pescado. Another was a disliked tax collector. Otro era un recaudador de impuestos que nadie quería. Another was a physician, a doctor. Otro era un doctor. They weren't all the same. No eran iguales. One of them at one time departed from the work. Uno de ellos hubo un momento en que se apartó de la obra. But God touched his heart and he came back and was restored. Pero Dios tocó su corazón y él fue restaurado y regresó. And we'll be looking more into the lives of these men. Y vamos a analizar más detenidamente las vidas de estos hombres. And they were the ones that God used. Pero fueron ellos a quienes Dios usó. Every person was different. Todos son distintos. Jesus entrusted the message of the greatest event that ever happened Jesús le encomendó el mensaje del mayor evento que jamás haya sucedido to his disciples. a sus discípulos. Now, when we think of his disciples, we think of 12 apostles. Cuando pensamos en sus discípulos, pensamos en 12 apóstoles. But his disciple group was much greater than that. Pero su grupo de discípulos era más grande. They were a multitude of men and women who were following the Lamb wherever he went. Una multitud de hombres y mujeres que seguían al Cordero por donde quiera que él iba. The important thing is that they joined together to see the purposes of God fulfilled. Lo importante es que todos ellos se unieron para que los propósitos de Dios fuesen cumplidos. Like them, we want to join together to see the purposes of God fulfilled. Y al igual que ellos, nosotros queremos unirnos para cumplir los propósitos de Dios. As a team, we want to promote the message of the gospel, of the kingdom. Y como equipo queremos promover el mensaje del evangelio, el mensaje del reino. And through this, we'll see lives changed. Y por medio de esto vamos a ver cómo las vidas cambian.
Amen. Amén. Amen. The thought of synoptic gospels Esta idea de evangelios sinópticos is to see the whole together. es ver todo, es ver todo en conjunto. The synoptic gospels are Matthew, Mark, and Luke. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Certainly John is one of the gospels, Juan es uno de los evangelios, sí, but there's a difference in John than the other three gospels. pero el evangelio de Juan es distinto a los otros tres. Now, as we read the gospel accounts in the scripture, Ahora, cuando nosotros leemos los relatos de los evangelios, we'll see little differences in the gospel accounts. vamos a ver pequeñas diferencias en estos relatos. All of them are giving a true account. Cada uno de ellos está dando una versión real. I can explain it this way. Y la forma en que lo puedo explicar One time my wife and I were on a vacation es así. Una vez mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones and we visited this very large farmhouse. y visitamos esta casa, una casa grande del campo. And we took a tour through this house. Y tomamos un tour y visitamos toda la casa. And after the tour, my wife and I talked about the house. Y después de que hicimos el tour, mi esposa y yo nos pusimos a platicar de la casa esta. And she said, "Did you see all of the beautiful dishes in the dining room?" Y me dijo, ¿te fijaste esos platos tan lindos que estaban en el comedor? I said, "Dishes? There were dishes in the dining room? Y yo I le didn't see dije, them." ¿platos? ¿Había platos ahí en el comedor? Yo no los vi. She said, "How could you have not seen the dishes? They were gorgeous." Y ella me dijo, pero ¿cómo es que no viste los platos si estaban divinos? I didn't even realize there were dishes there. Y yo ni me había dado cuenta que habían platos ahí. I said, "Did you see how the porch was built?" Y entonces yo le dije, pero ¿te fijaste tú cómo estaba construido el corredor, el porche? The windows from the house went right down into the porch and you could walk right out to the porch. Las ventanas de la casa llegaban hasta el piso y entonces uno podía salir por las ventanas hacia el corredor de afuera. And she said, "The house had a porch?" Y ella me dijo, había un corredor allá afuera. We both were giving a true report. Pero los dos estábamos dando un reporte verdadero de ese lugar. We both were seeing the same thing. Los dos vimos la misma casa, But she was describing it from her perspective. pero ella estaba describiendo la casa desde su perspectiva And I was describing it from mine. y yo la estaba describiendo desde mi perspectiva. Now, with the gospel writers, there were different personalities. Ahora, los autores de los evangelios tenían cada uno una personalidad distinta, But each personality was part of the team of God. pero cada una de esas personalidades eran parte del equipo de Dios. Matthew, the tax collector, was an accountant. Mateo, el recaudador de impuestos, él era un contador. Accountants like things neat and in rows and just everything so. Y a los contadores les gustan las cosas perfectas, bien organizadas, bien ordenaditas. Matthew gives us the Beatitudes all together in chapter 5 of Matthew. Mateo agarró todas las bienaventuranzas y las puso todas juntas en el capítulo 5 de Mateo. They're not scattered throughout the gospel, but they're all in one place. No están regadas por todo su evangelio, sino que las juntó todas y lo puso todo en un lugar. And then he gathers together all the teaching of the kingdom and puts it in Matthew 13. Y luego agarró todas las enseñanzas que se referían al reino, las juntó y las puso en el capítulo 13 de Mateo. Mark, known as John Mark, Marcos, quien era conocido como Juan Marcos, is giving us Peter's messages all together in the book of Mark. él nos dio los mensajes de Pedro y recopiló todos esos mensajes y los puso en un libro. Peter didn't write the Gospel of Mark, No fue Pedro quien escribió el Evangelio de Marcos, but he gave sermons and messages to Mark, and Mark recorded them. pero sí le dio sermones y mensajes a Juan Marcos y fue Juan Marcos quien escribió todo eso. Luke was the physician, he was a scholar.
Ahora Lucas, él era un médico, él era un estudioso. Matthew, Mark, and John Mateo, Marcos y Juan saw many of the things that took place firsthand. vieron muchas de las cosas con sus propios ojos porque estaban allí. That's not true of Luke. Pero Lucas no. He gathered the reports together like a doctor would and then gave the information. Él recopiló todos los relatos como un doctor lo haría y después escribió todo lo que le habían contado. So we see that all the authors or all the writers were different. Así que vemos que los autores todos eran distintos. Their audiences were different as well. También sus audiencias, las personas a quienes les escribieron, también ellos eran distintos. The people they were writing to had different backgrounds, different needs. Las personas a quienes ellos les escribieron tenían distintas necesidades, tenían un trasfondo diferente. Now we're all joined together here because we love the Lord Jesus Christ. Todos estamos aquí reunidos juntos porque todos amamos al Señor Jesucristo. He's our first desire. He's our first goal. Él es nuestro primer deseo, el deseo primordial, nuestra meta. But we also have other likes and dislikes. Pero también tenemos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. My wife loves to cook. A mi esposa le encanta cocinar I love to eat. y a mí me encanta comer. Cooking is just a lot of work, but to her it's fun. Cocinar requiere mucho trabajo, pero a ella le gusta hacerlo y la pasa bien cocinando. Some people work on cars because it's a hobby. They like to make their car just beautiful. Hay personas que trabajan en sus carros porque les gusta y les gusta mantener sus carros en muy buen estado, lo disfrutan. To me, I want a car to get me from one place to the other place. Pero para mí, mi carro me sirve para transportarme de un lugar a otro y ahí quedó. I love to work in a garden. A mí me encanta trabajar en el jardín. My neighbor can't understand it and can't even begin to know why would you want a garden. Pero mi vecino no lo entiende y él dice, pero ¿cómo es posible que te guste trabajar en el jardín? So each gospel was written to a different group of people. Así que cada evangelio fue escrito para un grupo distinto de personas. And skillfully the writer wanted to capture their heart. Y cada uno de los autores con una forma muy diestra capturó el corazón de su audiencia. When we share Jesus with other people, Cuando nosotros compartimos al Señor Jesús con otras personas, we share in different ways with different people. lo hacemos en forma distinta con cada persona que compartimos. We want to do it skillfully so we can win their heart. Lo queremos hacer bien hecho para lograr ganar el corazón de ellos para Cristo. And that's what God did in the Gospels. Y eso fue lo que Dios hizo con cada uno de los evangelios. Matthew was written to the Jews. Mateo fue un evangelio escrito dirigido a los judíos. And throughout the book of Matthew, we see this theme. Y en todo el evangelio de Mateo vemos este tema, That Christ is the King. que Cristo es el Rey. Mark was written to the Romans. Pero Marcos fue escrito para los romanos. Throughout the book, we see this theme. Y en el evangelio el tema prevaleciente Christ, the perfect servant. es Cristo, el siervo perfecto. Luke was written to the Greeks. Ahora, el evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Throughout the theme throughout the book of Luke, Y el tema en el evangelio de Lucas Christ, the perfect Son of Man. es Cristo, el Hijo del hombre perfecto. The Lord loved that title, the Son of Man. El Señor Jesús amaba este título, el Hijo del hombre. From time to time, we will be mentioning the book of John. Y de vez en cuando vamos a estar mencionando también el libro de Juan. And he wrote to all. Y Juan le escribió a todos. We need to look at each gospel to see the fullness of Christ. Y necesitamos observar cada uno de los evangelios para ver la plenitud de Cristo.
we just don't want to major on one aspect of the Lord. Porque no queremos especializarnos solamente en un aspecto del Señor. There's so many things about the Lord that it'll take all of eternity to learn them. Porque hay tantas cosas acerca del Señor Jesús que nos va a llevar toda una eternidad saber y conocer. We have 4 gospel accounts so we can get to know what the Lord is like. Tenemos 4 relatos de los evangelios para que logremos conocer cómo era el Señor. Shortly before Jesus was to go to the cross, shortly before, poco tiempo antes de que Jesús fuese a la cruz, some came to Philip and said, "Sir, we would see Jesus." algunas personas se acercaron a Felipe y le dijeron, Felipe, nosotros queremos ver a Jesús. That's found in John 12:21. Eso está en Juan 12:21. And that's our desire. Sir, we would see Jesus. Y ese es nuestro deseo. Queremos ver a Jesús. Not just many facts, but much more than that. No solo saber algunos hechos, sino queremos conocer más de Él. We want our body, soul, and spirit to be changed as we meet with the Lord. Queremos que nuestro cuerpo, que nuestra alma y que nuestro espíritu sean cambiados en la medida que nos encontramos con Cristo. Amen. Amén. Matthew, Mark, and Luke were written before the destruction of Jerusalem. Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén. These 3 gospels tell of the forthcoming destruction of Jerusalem. En estos 4 evangelios se nos habla acerca de la destrucción futura que iba a venir sobre Jerusalén. This happened in 70 AD. Esto sucedió, la destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70. John was written after the destruction of Jerusalem. Pero Juan fue escrito después de que Jerusalén fue destruida. In Matthew, Mark, and Luke, En Mateo, Marcos y Lucas, the day started at 6 o'clock in the evening. el día comenzaba a las 6 de la tarde. In John, it started at 12 midnight. Pero en el Evangelio de Juan, el día comenzaba a las 12 de la medianoche. They're all giving an account of the Lord, but they're presented in a different way. Y todos relatan acerca del Señor, pero es presentado de una forma distinta. It's amazing that we see some of the facts of the New Testament Es increíble, pero vemos algunos hechos en los evangelios. in the Old Testament. Vemos que están también en el Antiguo Testamento. In Ezekiel 1:10, En Ezequiel 1:10 we see a statement from Ezekiel. vemos una declaración que hace Ezequiel. 1:10. Vemos una declaración que hace Ezequiel. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. These reveal the character and ministry of the Lord Jesus Christ. Y esto nos revela el carácter y el ministerio del Señor Jesucristo. They're also portrayed in the 4 Gospels. Estos los vemos reflejados en los 4 evangelios. Matthew, who portrays Christ the King, is the lion. Mateo, quien nos presenta a Cristo como el rey, representa la cara de león. Mark portrays the perfect servant is the ox. Y Marcos presenta el siervo perfecto como un buey. Luke portrays the humanity of Christ. Y Lucas nos presenta la humanidad de Cristo. The Son of God became the Son of Man. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. John portrays the Lord as the Son of God. Y Juan nos presenta al Señor como el Hijo de Dios. The eagle that soars into heavenly places. El águila que se remonta a los lugares celestiales. So here in the Old Testament, Así que aquí, en el Antiguo Testamento,
we see it pointing to the New Testament and the Lord Jesus Christ. vemos cómo nos muestra al Señor Jesucristo que va a ser presentado después en el Nuevo Testamento. The Gospels present the reader the Lord Jesus Christ. Los evangelios presentan al Señor Jesucristo a las personas que los leen. The Gospels present His life, His words. Los evangelios nos presentan su vida, sus palabras, We need to experience His life and His words. y necesitamos experimentar su vida y sus palabras. They need to be made real to us. Necesitamos que sean una realidad en nuestra vida. Yes, we're looking at a lot of facts, Sí, vamos a ver aquí muchos datos, but our cry is, oh God, may you be made real to us. pero nuestro clamor es, Señor, que tú seas real en mi vida, He is our example. porque Él es nuestro ejemplo. In 1 Peter 2:21, we see this. En Primera de Pedro 2:21 lo podemos ver. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. He's our example that we should follow in His steps. Él es nuestro ejemplo para seguir sus pisadas. So that's what Peter had to say. Eso fue lo que Pedro dijo. Now let's look what Paul had to say. Ahora veamos qué fue lo que dijo Pablo Philippians 3:10. en Filipenses 3:10. Para que la multiforme sabiduría, estoy leyendo mal. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. We want that cry deep in our heart that I might know Him. Queremos que ese clamor esté en lo profundo de nuestro corazón, a fin de conocerle. My wife and I have been in the same church for over 40 years. Mi esposa y yo hemos estado en la misma iglesia ya más de 40 años. In 40 years, we've listened to some very good Sunday school teachers. Y a través de todos estos años hemos escuchado a muy buenos maestros de escuela dominical. Occasionally, we've listened to some not so good Sunday school teachers. Y de vez en cuando hemos escuchado a maestros que no son tan buenos. And my wife and I would have a conversation concerning this. Y mi esposa y yo hemos platicado acerca de esto. And we would always come to the same conclusion. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Even the not so good Sunday school teachers, Aún los maestros de escuela dominical que no son tan buenos, the Lord would speak something to us. a través de ellos, aún a través de ellos, el Señor nos va a hablar. The Lord satisfies the desire of every heart. Porque el Señor satisface el deseo que tenemos en nuestro corazón. One thing that makes for a good teacher Algo que hace que un maestro sea bueno is hungry students. es que hayan estudiantes con hambre. And if we're hungry these nights that we'll be here in class, Y si nosotros venimos hambrientos estas 4 noches que vamos a estar aquí en la clase, then it won't be just a lot of facts, but there'll be life for us. no van a ser solo un montón de datos, sino vamos a recibir vida. Life so we can be built up and nourished. Vida para que seamos edificados, para que seamos alimentados. Life that we can give to others. Vida para que podamos darle esa vida a otras personas. Amen. Amén. So we've heard about Peter wanting the Lord. We've heard about Paul wanting the Lord. Now we'll look at John. Ya vimos cómo Pedro anhelaba al Señor, cómo Pablo anhelaba al Señor. Ahora veamos cómo Juan anhelaba también al Señor. 1 John 1:1. En Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. John first-handedly experienced the Lord, the word of life. Juan de primera mano experimentó al Señor Jesucristo, estas palabras de vida. We want to know what Jesus is like. Y queremos conocer
cómo era la vida de Cristo. If someone comes up to you and say, "What is Jesus like? What must I do to follow in his ways?" Si alguien viene contigo y te dice, ¿cómo es Jesús? ¿Qué debo hacer yo para seguir su camino? Would you say, "Let me give you my pastor's telephone number"? Tú le dirías, espérame un momentito, te voy a dar el número de teléfono de mi pastor y hablas con él. Would you say, "Let me go home and study and then I will tell you"? O le dirías, espérame, voy a ir a mi casa a estudiar y luego te cuento cómo es. If God brings someone that is hungry our way, we must feed them. Si el Señor trae a una persona hambrienta a nuestra vida, debemos alimentarla. We have to have something to give them. Tenemos que tener algo para darles. Oh Lord, may we receive the word of life. Señor, que podamos ver estas palabras de vida, He has so much to give us. porque Él tiene tanto para darnos. Amen. Amén. Now, throughout the class, we're going to be looking at many examples. Ahora, a través de esta clase vamos a estar viendo muchos ejemplos. We'll be looking at something that Jesus did. Vamos a ver cosas que Jesús hizo. And we'll see something about it in Matthew that's different than Mark and Luke. Y vamos a ver que Mateo lo presenta de una forma un poco diferente a Marcos y a Lucas. And these will be somewhat in chronological order. Van a estar los datos más o menos en un orden cronológico, But I would like to jump ahead and show you an example. pero quisiera saltarme un poquito y darles un ejemplo. This is one of my favorite examples. Este es uno de mis ejemplos favoritos. In Mark 6:45 through 52, En Marcos 6:45, Jesus tells the disciples to get into the ship and go to the other side. Jesús le dice a sus discípulos que se suban a la barca y que atraviesen al otro lado. And then he goes up to the mountain and prays. Y luego él sube al monte y se pone a orar. And Jesus sees them toiling to try to get across. The winds came and it was difficult for them to get across. Y Jesús puede ver cómo ellos están ahí esforzados, remando y tratando de sobrevivir a la tormenta que vino en el lago, en el mar. Jesus then, seeing that they're having this difficulty, Y luego, al ver Jesús que ellos tenían este problema, walks out on the water and would have passed them by. se va caminando sobre el agua y está a punto de pasar al lado de ellos y seguir de largo. The disciples think it's the spirit and they say, "Oh no," and they cry out and they're afraid. Y los discípulos pensaron que era un fantasma y dijeron, ¡ay no! Y casi que salieron a esconderse. Jesus lets them know that it's him and he joins them. Pero Jesús les dice, soy yo. Les deja saber que es Él y entra a la barca con ellos. He gets into the boat and the winds and the storm stop. Entra a la barca y entonces se detiene el viento y se para la tormenta. Now that is good sermon material. Ahora, ese material es buenísimo para un sermón. You could really share with somebody how Jesus walked on the water and got into the boat with them. Usted puede compartir acerca de cómo Jesús caminó sobre el agua y se metió a la barca con ellos. And then the wind stopped. Y los vientos se detuvieron. That is a wonderful story. Esa es una historia maravillosa, But it's just a small part of the story. pero es solo una pequeña parte de la historia. Matthew 14, Mateo 14, 22 through 32. del 22 al 32. Now, Matthew never says that he saw the disciples toiling and working to row the boat. Mateo no cuenta que Jesús vio cómo los discípulos estaban esforzándose por sacar bien la barca de la tormenta. That is an important part of the story. Y esa es una parte importante de la historia. But do you know what Matthew has to say? Pero ¿saben qué es lo que Mateo dice? That Jesus invited Peter to walk out on the water with him. Que Jesús invitó a Pedro a que caminara en el agua junto con él. Mark never mentions that. Y Marcos no lo menciona. So to tell the story, we need to look at Mark and Matthew. Así que para poder contar bien la historia, tenemos que leer Marcos, pero también Mateo. And Luke doesn't even give a detail of this account.
Y Lucas ni siquiera nos da detalles de este relato. But John does in John 6:16 through 22. Pero Juan sí lo hace en Juan 6:16 al 22. So from Mark and Matthew, Así que si vemos Mateo y Marcos, we see that Jesus said to his disciples, "Get in the boat, go to the other side." vemos que Jesús les dice a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan del otro lado. We know that the disciples were working very hard and the wind was against them. Vemos que los discípulos estaban ahí esforzándose, trabajando duro en contra del viento, And that Jesus walked out on the water. y que Jesús caminó en el agua. The disciples were afraid. A los discípulos les dio miedo, And Peter said, "Lord, if that's you, ask me to come out with you." y que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo pueda caminar y vaya ahí donde tú estás. And Peter does walk out on the water. Y viene Pedro y camina sobre el agua, And then he looks around and he starts to sink. y luego comienza a ver alrededor y se empieza a hundir. The Lord in his mercy grabs hold of him, Y en su misericordia el Señor lo agarra, asks him where his faith is, and they go back to the boat. le pregunta, ¿y dónde está tu fe? Y se lo regresa a la barca. When they're in the boat, the winds and the storm stop. Ya una vez están en la barca, entonces se detienen los vientos para la tormenta And there's peace. y hay paz. Now that is really good sermon material, Bueno, este material es buenísimo para un sermón, but it's not the whole story. pero no está la historia completa. John tells us Juan nos dice that as soon as Jesus got into the boat, que en cuanto Jesús se metió a la barca, the boat was at the place it needed to end up at. la barca ya estaba inmediatamente en el destino al cual tenían que llegar. That's an amazing miracle. Y ese es un milagro increíble. Each gospel writer gave a true report, Cada uno de los escritores de los evangelios dio un reporte verdadero. but we have to look at all three accounts to get to that true report. Pero debemos leer los tres relatos para tener la historia verdadera y completa. The Lord encourages us to study the Word of God. El Señor nos anima a que estudiemos la palabra de Dios. We can't just simply brush over a passage. No podemos pasarnos los pasajes así solo por encima. Every time we read the Scripture, it can come alive and be very special to us. Cada vez que leemos la escritura se puede vivificar y convertirse en algo especial para nosotros. It brings life to us. The Word of God is full of life. La palabra de Dios está llena de vida y nos vivifica. One thing I really appreciate about that account, Algo que yo aprecio mucho en este relato that Jesus said, "Go to the other side." es que Jesús les dijo, vayan al otro lado. And there was a storm and it seemed impossible. Y había una tormenta y aparentemente era imposible llegar. But Jesus gave a command Pero Jesús dio una orden and he gave the ability to see it carried out. y Él dio las capacidades para que se cumpliesen sus órdenes. Now, John gave record of this account. Ahora Juan también cuenta esta historia And John recorded specific events in the life of Jesus. y Juan escribió eventos específicos en la vida de Jesús. Many of these aren't recorded in the synoptic gospels. Muchas de estas cosas no están escritas en los evangelios sinópticos Most of our study will be from Matthew, Mark, and Luke. y la mayor parte de nuestro estudio va a ser acerca de Mateo, Marcos y Lucas. Now, we mentioned that each gospel writer was different. Ya mencionamos que cada uno de los escritores eran diferentes. In our next account, the call of Matthew, Y nuestro siguiente relato, cuando Mateo es llamado, we will see how the accounts were different. vamos a ver cómo los distintos relatos son diferentes. Let's read Matthew 9:9. Leamos Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Now, this is Matthew giving the account
of the Lord calling him. Este es Mateo contando la historia de cuando el Señor lo llamó a él. He saw a man named Matthew and he called him. Vio a un hombre, se llamaba Mateo, lo llamó. Now let's look at that same account in Luke 5:27 through 32. Ahora veamos el mismo relato en Lucas 5 del 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban con ellos. Sí. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Are Matthew and Luke talking about the same thing, the same person? ¿Están Mateo y Lucas hablando de lo mismo, hablando de la misma persona? There's such a difference in the account. Porque hay mucha diferencia en estos dos relatos. Yes, they are talking about the same person. Pero están hablando de la misma persona. In Matthew, we find out that his name is Matthew. En Mateo vemos que su nombre era Mateo. Luke brings up the name Levi. Pero Lucas dice que se llamaba Leví. That was Matthew's old life. Pero Leví era la vida antigua, la vida vieja de Mateo. Matthew didn't want to bring up his old life. Y Mateo no quería poner allí su vida vieja. If any man be in Christ, he is a new creation. Porque todos los que están en Cristo son nueva criatura. That's what Matthew was concerned about. Y eso era lo que a Mateo le importaba. But Luke was giving a larger account. Pero Lucas estaba contando la historia con más detalle. So we see that Matthew's name was Levi. Vemos entonces que el nombre de Mateo antes era Leví. Levi means joined. Y Leví significa unido. Matthew, the tax collector, Mateo, el recaudador de impuestos, was joined with Rome and Caesar the king. estaba unido con Roma y con el César. Levi, who became Matthew, wanted to forget those days. Pero Leví, quien se convirtió en Mateo, él quería olvidarse de ese tiempo en su vida. Matthew means gift of God. Mateo significa regalo de Dios. That's what Matthew wanted to write about. Y de eso quería escribir Mateo. His life was changed when he started following the Lord. Porque su vida cambió cuando él comenzó a seguir al Señor. The amazing things that happen when we start to follow the Lord. Las cosas increíbles que nos empiezan a pasar cuando comenzamos a seguir al Señor. We can all testify how lives are changed, our lives and the lives of others, when Jesus is followed. Nosotros somos testigos de cómo nuestra vida y la vida de otros comienzan a cambiar cuando empezamos a seguir al Señor. Thank the Lord for His wonderful power to work in our lives. Démosle gracias al Señor por ese poder maravilloso con el que Él trabaja en nuestra vida. In Matthew 17:24 through 27, En Mateo 17 del 24 al 27, it's the only place recorded that Jesus paid temple taxes. es el único lugar donde está registrado que Jesús pagaba los impuestos del templo. That was something that was important to Matthew. He was a tax collector. Y esto era importante para Mateo porque él era recaudador de impuestos. So that's how he wrote the Gospel of Matthew. Así que así fue como él escribió el Evangelio de Mateo. Matthew puts everything together as an accountant would. Mateo hace grupos, pone las cosas juntas como lo haría un contador. But the other Gospels, especially Mark, Pero los otros evangelistas, especialmente Marcos, are more accurate in when everything happened.
pusieron más cuidado en cuándo sucedían las cosas. If you wanted to put a timeline together of the life of Jesus, Si quisiéramos hacer una línea, poner en orden cronológico todos los eventos de la vida de Jesús, you wouldn't use the book of Matthew, you would use the book of Mark. no usaríamos el Evangelio de Mateo, usaríamos el de Marcos. You wouldn't use the book of John. Tampoco usaríamos el de Juan, A lot of the book of John is 1 week in the life of Jesus. porque buena parte de todo el Evangelio de Juan registra una semana en la vida de Cristo. There's so much in the Gospels that the Lord wants us to see. Y hay muchísimo en los Evangelios que el Señor quiere que veamos. Matthew was written to the Jews. Como dijimos, Mateo fue escrito para los judíos. He sought to prove that Jesus was the promised Messiah. Él procuró comprobar que Jesús era el Mesías que había sido prometido. Matthew gave 129 references to the Old Testament. En Mateo vemos 129 referencias al Antiguo Testamento. He gives the genealogy of the Lord Jesus. Él escribe allí la genealogía del Señor Jesucristo. Mark was written to the Romans. Marcos fue escrito para los romanos. He gives no genealogy of the Lord Jesus. Él no escribe ninguna genealogía del Señor Jesucristo. And there's very few Old Testament references. Y hay muy pocas referencias al Antiguo Testamento. The Romans weren't concerned about the same things that the Jews were. Porque a los romanos no les interesaban las mismas cosas que les interesaban a los judíos. And Matthew has a major emphasis on fulfilled prophecy. Mateo puso un énfasis especial en las profecías que se cumplieron. The Romans had no love for the scriptures. Pero a los romanos, a ellos no les interesaba la escritura. The theme of Matthew is proclaiming the kingdom of God. El tema de Mateo es proclamar el reino de Dios. The Jews were looking for a kingdom. Los judíos estaban buscando un reino. So we see Jesus the King, the Messiah. Así que allí podían ver a Jesús como el rey, el Mesías, The Lion of the tribe of Judah. el león de la tribu de Judá. Amen. Amén. Now let's look a little closer at the book of Mark. Bueno, vamos a ver en una forma más detenida el Evangelio de Marcos. The Jewish name Mark El nombre judío Marcos, no. no. He's known as John Mark. Marcos era conocido como Juan Marcos. John is Jehovah is gracious. Juan significa Jehová lleno de gracia. The Roman name Mark Y el nombre romano Marcos means a large hammer. significa un martillo grande. That's something that would catch the Romans. Y esto era algo que les llamaba la atención a los romanos. They weren't religious, they weren't philosophers. Ellos no eran religiosos, no eran filósofos. They were impressed by physical might. A ellos lo que les impresionaba era el poder físico By military strength. o la fuerza militar. They respected authority. Ellos respetaban la autoridad. They were people of action. Eran personas de acción. In the book of Mark, En el libro de Marcos, 44 times, 44 veces words like immediately, vemos palabras como inmediatamente, straight away, forthwith, rápidamente, al instante, as soon as possible. en cuanto fue posible. These words were used in the book of Mark Estas palabras fueron usadas mucho en el libro de Marcos, because it was written to the Romans who were people of action. porque fue escrita para los romanos que eran personas de acción. As we consider these things, Y al pensar en estas cosas, it encourages us esto nos anima. to realize that the Lord knows our heart.
darnos cuenta que el Señor conoce nuestro corazón. He knows how to speak to our heart. Él sabe cómo hablar a nuestro corazón. He knows why we do what we do. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. He knows what we're thinking. Él sabe lo que estamos pensando. Have you ever said to yourself, what was I thinking when I did that? ¿Alguna vez han dicho, uy, ¿qué estaba pensando cuando hice eso? Well, the Lord knows what we were thinking, Bueno, el Señor sí sabía que estabas pensando. and He knows how to speak to us. Y Él sabe cómo hablarnos. He knows how to get to the root issue of our heart. Él sabe cómo llegar al mero meollo en nuestro corazón. That's why each gospel is a little different from the other. Por eso es que cada evangelio es distinto. There was an audience that the Lord wanted the word to go forth to. Porque había una audiencia a la cual el Señor quería que esta palabra llegase. And He wanted the word to speak to their hearts. Y Él quería que esta palabra hablara al corazón de estos oyentes. The Lord is concerned about each and every person. Porque al Señor le preocupa cada una de las personas. And He knows how to speak to each one of us. Y Él sabe cómo hablarnos a cada uno. And then we skillfully want to take the word of God Entonces nosotros queremos tomar la palabra de Dios y en una forma muy diestra and be able to present it to others so they can receive the word of God. la podamos presentarle a otras personas para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Now, as we said, the book of Mark Como ya dijimos, el libro de Marcos were messages of Peter. fueron mensajes de Pedro. In 1 Peter 5, verse 13, En primera de Pedro 5:13 we have an example of this. tenemos un ejemplo de esto. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. It's commonly accepted that the Gospel of Mark Comúnmente es aceptado que el Evangelio de Marcos is messages taught by Peter and recorded by Mark. son mensajes que dio Pedro y que Marcos los escribió. So Mark, by the anointing of the Holy Spirit, Así que Marcos, bajo la unción del Espíritu Santo, took the words of Peter and gave us the Gospel of Mark. tomó las palabras de Pedro y nos entregó el Evangelio de Marcos. Do you remember John Mark from another thing that happened in the scripture? ¿Recuerdan a ustedes a Juan Marcos en alguna otra situación que vemos en la Escritura? ¿Sí? See, ¿Se acuerdan? Barnabas, which was Mark's uncle, Bernabé, que era el tío de Juan Marcos, and the apostle Paul were on a missionary y journey. el apóstol Pablo, ellos fueron a un viaje misionero. And things got hard on the missionary journey. Y estando allí en el viaje, las cosas se pusieron muy difíciles. They served Sirvieron, pickled pig's feet for lunch. les dieron de comer patitas de cerdo a la vinagreta para el almuerzo. And John Mark said, "That's too much. I'm out of here." Y Juan Marcos dijo, ay no, esto sí ya es demasiado, yo me regreso. That's not quite what happened. Bueno, no fue exactamente así como pasó. But things got hard, and John Mark says, I've got to leave. Pero sí, la situación se puso muy difícil y entonces Juan Marcos dijo, no, miren, yo mejor me regreso. And Jesus says, if any man will not continue to follow me, if he will turn back. Y Jesús dijo, si alguien ya no me sigue, sino que se regresa, It's a very serious thing. es algo muy serio. And John Mark didn't stay with the work. Y vemos entonces que Juan Marcos no permaneció allí trabajando en la obra. And then later in Acts, we see Barnabas and Paul going out again for another journey. Y en el libro de los Hechos vemos que más adelante Bernabé y Pablo iban a hacer otro viaje misionero. And Barnabas wanted to take John Mark, his nephew, with them on the journey. Y Bernabé quería llevarse en el viaje a Juan Marcos, a su sobrino, nuevamente. And him and Paul got into an argument over it.
Y entonces Bernabé y Pablo se pusieron a discutir al respecto. And they even split between them. E incluso se separaron. And Paul and Silas went their way, Y Pablo y Silas se fueron por un lado and Barnabas took Mark and went their way. y Bernabé agarró a Juan Marcos y se fueron ellos por otro lado. There was a division in the team, in the camp. Hubo una división en el equipo en ese momento. But that's not the end of the story. Pero allí no terminó la historia. Let's look at the end of the story in 2 Timothy 4:11. Veamos cómo terminó esta historia en 2 de Timoteo 4:11. This is a testimony of Paul. Este es el testimonio de Pablo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. So at one time Paul says, "Oh no, Mark's not coming with us." Así que hubo un punto en el que Pablo dijo, ay no, Juan Marcos no se va a venir con nosotros. But later on, Paul says this, Pero más adelante vemos que Pablo dice esto. "Bring Mark with you because he is profitable for the ministry." Tráete a Marcos, porque Marcos me es útil para el ministerio. Oh, the power of God to change us. Ay, el poder de Dios que nos cambia. Doesn't that give you hope? ¿No nos da esto esperanza? It's easy for me to look at you and say, "Oh, there's hope. God can use you." Para mí es fácil verte a ti y decir, ay, hay esperanza, Dios te puede usar. But I look at my own life and, oh my, how can the Lord even use me? Pero cuando veo mi vida digo, ay Dios, ¿cómo es que el Señor me va a usar a mí? But the Lord can use anyone that is given to him. Pero el Señor puede usar a cualquier persona que se entrega a Él. When we give our life to the Lord, that is a good investment. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, allí estamos haciendo una buena inversión. Everyone likes a good investment. Y a todos nos gusta hacer buenas inversiones. The best investment is giving our life to the Lord. Y la mejor inversión es entregarle nuestra vida al Señor. He can really change us. Porque Él sí nos puede cambiar. From glory to glory, from one stage in God to another stage in De God. gloria en gloria, de una etapa en Él hacia otra etapa en Él. He's changing us. Él nos está cambiando. We once were enemies of the cross. Hubo un momento en que éramos enemigos de la cruz. Now we're here gathered together so we can present the cross of the Lord Jesus Christ to others. Pero hoy estamos aquí todos reunidos juntos para que cada uno de nosotros pueda presentar la cruz de Cristo a otras personas. From glory to glory, He's changing us. De gloria en gloria, Él nos está transformando. We have a restaurant near our home in United States, Allá en los estados tenemos un restaurante cerca de la casa and their food was terrible. y la comida era horrible. We just wouldn't go there anymore. Ya no vamos ahí. But one day a sign went up, Pero un día pusieron un letrero, under new management. nueva administración. Well, we're going to try it out. And the food was good. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar a ver cómo está la comida. Y estaba muy buena. We are under new management. Cada uno de nosotros tenemos una nueva administración. We're not the same. God is changing us. Ya no somos los mismos porque Dios nos está cambiando. And tomorrow is a new day, and we will look different tomorrow than we do today. Y mañana es un día diferente, un día nuevo. Y mañana nos vamos a ver distintos a como nos vemos hoy. It's through the power of God. Y esto es por medio del poder de Dios. And one of the tools that God uses Y una de las herramientas que Dios usa is the Word of God. es la palabra de Dios. We want to be in the Word of God. Queremos estar en la palabra de Dios. Amen. Amén. The book of Mark shows Jesus as the perfect servant. El libro de Marcos nos muestra a Jesucristo como el siervo perfecto. That's a very high calling. Y ese llamado es un alto llamado. The scripture says, "Let him that desires to be great La escritura dice, aquel que quiere ser grande,
be the servant of all. Tiene que ser el siervo de todos. Hudson Taylor, a famous missionary to China, Hudson Taylor, un misionero muy famoso que fue a China, says many men will do the big job, él dijo, muchos hombres van a hacer el trabajo grande, but not many will do the small one. pero no muchos van a hacer esos trabajos pequeños. We want to be those that are willing to do the small job. Queremos estar dispuestos a hacer el trabajo pequeño. We want to be servants. Queremos ser siervos. We want to be great in the kingdom of God. Queremos ser grandes en el reino de Dios. Well, that's following the Lord. Bueno, eso lo logramos siguiendo al Señor, Jesus was the perfect servant. porque Jesús fue el siervo perfecto. Next, we'll look at Luke. Bueno, ahora observemos un poquito a Lucas, Dr. Luke. al doctor Lucas. He loved details. Él amaba los detalles. He was a historian. Él era un historiador. So he had a lot of medical knowledge. Tenía mucho conocimiento médico. He traveled with Paul. He was a worldwide traveler. Viajaba con Pablo por todo el mundo. He was a New Testament writer. Escritor del Nuevo Testamento. What other book did Luke write besides the book of Luke? ¿Cuál fue el otro libro que Lucas escribió además del Evangelio de Lucas? The book of Acts. Sí, el libro de los Hechos. If you put the 24 chapters of Luke Si juntamos los 24 capítulos de Lucas and the 28 chapters of the book of Acts, con los 28 capítulos del libro de los Hechos, it's almost as much as Paul wrote in his 14 epistles. casi llega a la misma cantidad que escribió Pablo en sus 14 epístolas. Both the book of Acts and the book of Luke Ambos, tanto el libro de Lucas como el de los Hechos, were written to Theophilus, fueron escritos dirigidos a Teófilo, a high-ranking Greek nobleman. un noble griego de un alto rango. The book of Luke was written to the Greeks. El libro de Lucas fue escrito para los griegos. They were educated thinkers. Ellos eran pensadores con educación. So do you see the difference between the Greeks and the Romans? ¿Vemos la diferencia entre los griegos y los romanos? The Romans were quick, men of action, Los romanos eran rápidos, hombres de acción, men of war and of strength and power. hombres de guerra, de poder, de fortaleza. The Greeks were thinkers. Pero los griegos eran pensadores. They appreciated beautiful speech and details. Ellos apreciaban los discursos elaborados, los detalles. And Luke gathered all the information together Y vino Lucas y él juntó toda la información and wrote the Gospel of Luke. y escribió el Evangelio de Lucas. He didn't witness the life of Jesus firsthand. Él no fue testigo ocular de la vida de Cristo. We see a lot of prayer in the book of Luke. Y en el libro de Lucas, otra cosa que vemos es mucha oración. If you're teaching on prayer Si vas a enseñar acerca de la oración and you want to say Jesus prayed, so we need to pray, y vas a decir Jesús oraba, por lo tanto nosotros tenemos que orar, you wouldn't go to Matthew, Mark, or John. no vas a ir a buscar información ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Juan. You would go to the book of Luke. Vas al Evangelio de Lucas. Luke constantly is sharing how Jesus prayed. Porque Lucas constantemente comparte cómo Jesús oraba. Luke 3:21. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Luke says when Jesus was baptized that he was praying during that time. Lucas dice que cuando Jesús fue bautizado, él estaba orando en ese momento. Luke 6:12 through 13. Lucas 6 del 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. He continued all night in prayer. Toda la noche él pasó orando.
Luke 9:29. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Matthew and Mark don't mention that Jesus prayed during these portions. It's Luke that mentions it. Mateo y Marcos, cuando ellos escriben este relato, no mencionan que Jesús estaba orando, solo Lucas lo hace. Also in the book of John, we see a large portion of scripture given to Jesus praying. También en el Evangelio de Juan vemos una porción bastante larga que se dedica a contar acerca de la oración de Cristo. Remember, Luke was a physician, a doctor. Recuerden, Lucas era un doctor, un médico. He's the only one to record Él es el único que escribe that Jesus' blood vessels broke in his forehead when he was praying in the garden. que los vasos capilares de Jesús se rompieron cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní, This shows the great stress that was upon the Lord Jesus. lo cual muestra la presión tan fuerte a la cual Jesús estaba siendo expuesto en ese momento. Luke shows us that Jesus was a son of man. Y Lucas nos muestra que Jesús era el Hijo del Hombre. He shows us the great stress that the Lord Jesus faced. Él muestra todas las cosas a las que Jesús se tuvo que enfrentar como hombre. Did Jesus just face stress for the people of his day? Jesús se enfrentó a esta presión tan fuerte solo por la gente de la época en que él vivió. When he became sin, Cuando él se hizo pecado, he saw us as well. él nos estaba viendo a nosotros también. Thank the Lord. We rejoice in the benefits of what the Lord Jesus suffered for us. Y le damos gracias al Señor y nos gozamos por los beneficios que nosotros estamos recibiendo cuando Jesús pasó por esa gran presión. Amen. Amén. All four Gospels record Peter cutting off the soldier's ear. Los 4 evangelios relatan cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Only one records that Jesus healed him. Pero solo uno escribió que Jesús sanó la oreja de este hombre, Dr. Luke. el doctor Lucas. Luke gives many details. Lucas aporta muchos detalles. When I want to teach on the birth of Jesus, Cuando yo quiero enseñar acerca del nacimiento del Señor Jesús, I go to the book of Luke. voy al libro de Lucas. When I want to teach on John the Baptist, Cuando quiero enseñar acerca de Juan el Bautista, I go to the book of Luke. voy al libro de Lucas. So that gives us Matthew, Mark, and Luke. Each one was different. Así que podemos observar entonces que Mateo, Marcos y Lucas son distintos. And just mentioning the book of John, Y solo para mencionar el libro de Juan, unlike Matthew, Mark, and Luke, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, there's no parables in the book of John. en el libro de Juan no hay ninguna parábola. Matthew gave 18, Mateo escribió 18 parábolas, John gave 4, Mark gave 4, Marcos escribió 4 parábolas and Luke gave 19. y Lucas escribió 19 parábolas. So if you wanted to teach on the parables of the Lord Jesus, Así que si quieres enseñar acerca de las parábolas del Señor Jesucristo, you would go to Matthew and Luke's account. vas a buscarlas en Mateo y en Lucas. 1/3 of the book of John Un tercio del libro de Juan covers one day. se trata, o sea, relata un solo día, The Passover when Jesus was crucified. la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. So we won't generally be comparing Matthew, Mark, Luke, and John. Así que en general no vamos a estar comparando los 4 evangelios. John is a different gospel. Po-
but brings forth the truth of the Lord Jesus. Juan es un evangelio diferente que también presenta la verdad acerca del Señor Jesucristo. To show the difference between Matthew, Mark, and Luke, let's look at the beginning of each gospel account. Para ver la diferencia entre estos tres evangelios sinópticos, vamos a ver el principio, cómo comienza cada uno de ellos. Consider the lineage, the family of Jesus. Pensemos el linaje, la genealogía de Cristo, su familia. Matthew 1 through 2 tells us this way. Mateo 1, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Matthew is making a very important statement here. Mateo está haciendo una declaración muy importante aquí. Now we know that there's promises made to Abraham. Sabemos que a Abraham se le hicieron promesas. There were promises made to David. A David se le hicieron promesas. And they were fulfilled in Jesus. Y estas promesas se cumplieron en Cristo. Throughout Scripture, God is looking for a godly line. Y en toda la Escritura, Dios busca este linaje piadoso. Matthew begins his genealogy of Jesus Mateo comienza la genealogía de Cristo with Abraham. con Abraham. Abraham, the friend of God. Abraham, el amigo de Dios. That is quite a title, the friend of God. Y este nombre, este título es muy importante, el amigo de Dios. And then he refers to David, the man after God's heart. Y también menciona a David, el hombre conforme al corazón de Dios. This line continues to Jesus. Y la genealogía continúa hasta Jesús, Who is the firstborn among many brethren. quien es el primogénito entre muchos hermanos. We are part of that lineage of the Lord Jesus Y Christ. nosotros somos parte de ese linaje del Señor Jesucristo. Now, Matthew's genealogy Ahora, la genealogía de Mateo was through Joseph. es la genealogía de José. It was very important to the Jews that Jesus would be of the kingly line. Para los judíos era muy importante que Jesús fuera del linaje de los reyes. And Matthew shows that to the Jews through the genealogy of Jesus. Y Mateo les demuestra esto a los judíos a través de la genealogía de Cristo. And then right away in chapter 2, Y luego en el capítulo 2 we see the birth of the Lord Jesus. vemos el nacimiento del Señor Jesús. We see them leaving Israel and then returning back to Israel. Vemos que ellos dejan Israel y luego regresan nuevamente a Israel. Chapter 3 starts with John the Baptist. Y el capítulo 3 comienza con Juan el Bautista. Now, let's look at Mark. Ahora vamos a Marcos. In chapter 1 of Matthew, we've got genealogies. En el Mateo 1 de Mateo tenemos las genealogías. And then clear in chapter 3, we have John the Baptist. Y en el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista. In Mark, there is no genealogy. Pero Marcos no tiene genealogía. And in chapter 1, we have John the Baptist. Y en el capítulo 1 tenemos a Juan el Bautista. We have the tempting of Jesus from Satan. Tenemos cuando Jesús es tentado por Satanás. The call of the disciples. Tenemos el llamado de los discípulos. The healing of the multitudes. La sanidad de las multitudes. Without any genealogy. Y no hay genealogía. The book of Mark is quick and full of action. El libro de Marcos, este evangelio es un evangelio rápido. It moves right along. Y se mueve rápidamente de un evento a otro. In Luke 1 through 2, en Lucas capítulos 1 y capítulo 2, we have great details of the birth of Jesus. tenemos todos los detalles del nacimiento de Jesús. It speaks much about John the Baptist. Habla bastante acerca de Juan el Bautista. In Luke,
we see that John and Jesus were related. En Lucas es donde vemos que Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Luke also gives the genealogy of Jesus. Y Lucas también escribe la genealogía de Jesús. Now, why do we need Luke and Matthew to give the genealogy of Jesus? Ahora, ¿por qué necesitamos que tanto Marcos como Lucas nos escriban la genealogía de Jesús? Matthew went from Abraham, spoke of David to prove a special point. Mateo nos comienza con Abraham y luego David para enfatizar un punto. Luke went from Joseph clear back to Adam. Y Lucas comienza la genealogía desde José hacia atrás y llega hasta Adán. He was writing to the Greeks who loved details. Él estaba escribiendo a los griegos, quienes amaban los detalles. Many scholars believe that Luke followed the line of Mary. Muchos estudiosos creen que Lucas, al ir en retroceso hacia atrás con la genealogía, estaba siguiendo la genealogía de María. And Matthew followed the line of Joseph. Y que Mateo siguió la genealogía de José. When Luke speaks of the lineage of Jesus through Mary, cuando Lucas nos habla de la genealogía de Cristo a través de María, he reinforces the fact él enfatiza el hecho that Jesus was the Son of Man. Que Jesús era el Hijo del Hombre. Jesus loved that title, the Son of Man. Y Jesús amaba este nombre, el Hijo del Hombre. Let's look now at the baptism of Jesus. Veamos ahora el bautismo de Jesús. This is found in Matthew 3, Este lo encontramos en Mateo 3, Mark 1, Marcos 1, Luke 3, en Lucas 3 and John 1. y en Juan 1. Now, many of the scriptures that we'll be mentioning Muchas de las referencias escriturales que vamos a estar dando are found in your textbook. van a estar en su libro de texto. So, if you don't get them all, we're not worried about that. Así que si no las logran escribir todas, no se preocupen. In your textbook, there's a wonderful portion called the Harmony of the Scriptures or the Harmony of the En Gospels. su libro de texto hay una buena porción que se llama Armonía de los Evangelios. And it lays out very well when these things took place. Y allí está bien detallado cuándo sucedieron cada una de estas cosas y dónde está escrito cada uno. To fulfill all righteousness, Jesus was baptized by John. Para cumplir con la justicia, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. In Matthew 3, En Mateo 3, verse 17, versículo 17, we see an event that took place during the baptism of Jesus. vemos un evento que ocurrió durante el bautismo de Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. As well, all four of the Gospels say that the Holy Spirit came in the form of a dove and came upon Jesus. Los 4 evangelios mencionan que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma. What is a dove a type of Ahora, la paloma es un tipo de algo. ¿De En- qué es tipo? in scriptures? En la escritura. Yes, the Holy Spirit. Sí, es una figura, un tipo del Espíritu Santo. And the dove is gentle like the Holy Spirit, and it will come where it's invited. Y una paloma es delicada, igual que el Espíritu Santo, que va a llegar solo si se le invita a que llegue. We want to invite the Holy Spirit to rule and reign in our life. Y queremos invitar al Espíritu Santo para que gobierne y reine en nuestra vida. The Holy Spirit comes where He's invited. Porque el Espíritu Santo viene si se le invita. Amen. Amén.
I've enjoyed this class so far. I hope you have. Bueno, yo he disfrutado la clase hasta este momento. Yo espero que ustedes también. I believe the Lord has good things for us. Y creo que el Señor tiene buenas cosas para dar.